Hola a todos, les habla Heidi. ¿Y por aquí, Camilo? Somos amigos de la comunidad llamada Somos Iglesia, no denominaciones, que busca reunir contenido sobre la verdadera Iglesia del Señor, se abrevia Sínode. Y bueno, queremos compartir con quienes nos escuchan una exploración que estamos haciendo. Exacto, tenemos aquí unos materiales, unos estudios bastante interesantes, ¿verdad? Sí que nos invitan como a reflexionar desde la Biblia misma sobre cómo nos congregamos, ¿no? Sobre el modelo, digamos, tradicional de reunión. Justo eso. La idea es meternos un poco en lo que proponen autores como el Dr. Tom Watts y también el material del curso La Iglesia Apostólica de Fundación Unánimes. Que la verdad resumen bastante bien ciertos cuestionamientos que andan circulando sobre la forma en que muchas iglesias locales se reúnen hoy en día. Siempre recordando, claro, que la Iglesia como cuerpo de Cristo es una sola, ¿no? Totalmente. Y bueno, para que sepan, esta es la primera de, creemos que serán unas 9 conversaciones. Sí, donde vamos a ir comentando de forma muy práctica los puntos clave de estos materiales, usando como guía los videos de Unánimes. Y algo súper importante que queremos dejar claro desde ya. Nuestra intención no es criticar. Para nada. Ni señalar a nadie, ni a ninguna iglesia en particular. Cero. El objetivo es más bien buscar juntos, ¿no? Buscar la verdad en la escritura y ver cómo aplicarla a algo tan del día a día como es el congregarnos. Exacto. Entonces, la pregunta central que surge de estas fuentes es, un poco, a ver, ¿cómo se reunían los primerísimos cristianos? Ajá. ¿Y qué tan diferente es eso de lo que hoy llamamos comúnmente un servicio de adoración? Y para eso nos apoyamos, como decíamos, en gente con trayectoria, como Tom Watts, que tiene un doctorado en Nuevo Testamento, lleva como 40 años metido en esto. O sea, hay una base académica detrás. Bueno, pues arranquemos. ¿Qué te parece si empezamos por el nudo gordiano, digamos, el problema central que estas fuentes identifican? Dale, ¿cuál sería? Pues esta tensión entre lo que llamamos adoración y lo que la Biblia llama edificación. Interesante. Plantean algo que, la verdad, sorprende un poco al principio. Dicen que en todo el Nuevo Testamento, la palabra griega principal para adoración, que es proskuneo y otras similares, Sí. pues nunca, repito, nunca se usa para describir la reunión de los creyentes como tal. Ni una sola vez. Wow. Eso sí que choca un poco, ¿no? Porque usamos servicio de adoración, tiempo de adoración, vamos a adorar. Es parte del lenguaje súper común. Exactamente. Es el lenguaje habitual en muchas congregaciones. Y ese vacío, digamos, contrasta fuerte con la instrucción tan clara de Pablo en Corintios 14. ¿Qué dice Pablo ahí? Dice, hágase todo para edificación, todo. Las fuentes subrayan eso. La meta explícita, el propósito bíblico de la reunión, era edificarse mutuamente, construirse, animarse, corregirse. O sea, el foco estaba en el crecimiento y el fortalecimiento de la comunidad reunida. Eso es lo que argumentan, no necesariamente en un evento específico etiquetado como adoración. Entiendo el punto de partida. Ahora, si ese era el enfoque original, ¿cómo llegamos a la estructura tan común hoy en día? Las fuentes hacen como un recorrido histórico, ¿verdad? Sí, trazan una línea, de forma resumida, claro. Señalan que, por ejemplo, después de la Reforma Protestante, Ajá. aunque hubo cambios doctrinales en normas y superimportantes, como sola escritura, sola fide, la forma de reunirse, la estructura, heredó mucho del modelo católico anterior, ¿En qué sentido? pues la idea de un edificio central, un púlpito como foco principal, un clero al frente y una congregación más bien pasiva, escuchando. Los reformadores se enfocaron muchísimo en la soteriología, o sea, la doctrina de la salvación, pero quizá no tanto en la eclesiología práctica, en el cómo debían reunirse. Vale, como que esa parte de la estructura se mantuvo por inercia, quizás. Podría ser. Y sobre esa base, dicen las fuentes, se fueron añadiendo más cosas a lo largo del tiempo, especialmente en el siglo XX. ¿Cómo que? Bueno, mencionan el pentecostalismo, que añadió un fuerte énfasis en la experiencia personal, los dones espirituales, las manifestaciones, pero generalmente manteniendo la estructura jerárquica y el edificio como centro. Ok, más énfasis en la experiencia, pero la forma similar. Luego el evangelicalismo, con un gran énfasis en evangelizar, introdujo prácticas como los llamados al altar, un término que, señalan, es anacrónico, no viene del Nuevo Testamento. Claro. ¿Y la música? ¿Qué papel juega ahí? Fundamental.
Surge el género específico de alabanza y adoración. Se convierte en un bloque central de la reunión, a veces con el objetivo explícito de generar ciertos estados emocionales. Sí, eso es muy reconocible. Y también mencionan, con una crítica bastante fuerte, la influencia del llamado Evangelio de la Prosperidad. Ah, sí, ese es un tema controversial. Mucho. Las fuentes lo califican directamente de antibíblico y hasta de estafa. Es enseñanza que vincula la fe y, sobre todo, las ofrendas con la prosperidad material y la salud física. Mencionan figuras conocidas en ese ámbito, Entiendo. Y ya más reciente, en el siglo XXI. pues el fenómeno de las megaiglesias, que a veces parecen más espectáculos de alta producción, ¿no? Con luces, sonido profesional, donde la congregación puede sentirse más una audiencia que una comunidad participativa. Y las prédicas a veces muy enfocadas en la autoayuda, ¿no? Tipo, ¿Sí? Mencionan ese enfoque a veces más humanista de despierta tu potencial, sé tu mejor versión, citando ejemplos como Joel Osteen, y señalan cómo estos modelos a menudo se copian en Latinoamérica, mencionando líderes como Cash Luna o Maldonado. es como ver distintas capas que se han ido acumulando sobre una estructura inicial que, según estas fuentes, ya se había distanciado del modelo del Nuevo Testamento. Exactamente. Y todo esto nos lleva a lo que las fuentes llaman la anomalía del servicio de adoración moderno. ¿Anomalía por qué? Pues por ese contraste con el Nuevo Testamento. Pensemos en la liturgia, la secuencia típica que muchos conocemos. A ver, Empieza con anuncios, ¿no? Luego viene un bloque de música, usualmente dividido en alabanza, más movida, y adoración, más íntima, más lenta. sí, Después, muchas veces justo ahí, en ese momento más emotivo, viene la ofrenda. ajá, es común. Luego, la pieza central, el sermón, la prédica, que suele durar una buena parte del tiempo. Y al final, a veces, una administración o un llamado. Es un esquema bastante estándar en muchos lugares, sí. Y usamos toda una terminología alrededor. Hablamos de la casa de adoración, del líder de adoración, de los actos de adoración refiriéndonos a la música. Cierto, cierto. Bueno, el punto crucial que recalcan estas fuentes es, ni esa estructura específica de evento, ni ese énfasis tan marcado en la adoración como el nombre o el propósito principal de la reunión, nada de eso se encuentra en el Nuevo Testamento describiendo cómo se reunía la iglesia primitiva. O sea, la forma y el nombre que le damos hoy no coinciden con el registro bíblico de las primeras reuniones. Eso es lo que sostienen. Y añaden que no es una idea nueva o aislada. Citan a varios teólogos reconocidos, gente como Schweitzer, Marshall, Piper, Banks, que a lo largo del tiempo han señalado esta misma discrepancia. Han dicho, oigan, lo que hacemos comúnmente no se parece mucho a lo que leemos en Hechos o en las cartas de Pablo. Ok, entonces, si ese modelo estructurado, centrado en el servicio de adoración como evento, no es lo que describen las fuentes en el Nuevo Testamento, ¿cuál era la alternativa? ¿Cómo era entonces? Pues las fuentes apuntan de manera muy consistente a un modelo diferente. La eclesia, la asamblea, la iglesia, reuniéndose en casas. Ah, las famosas iglesias en las casas. Exacto. Y no como algo raro o secundario, sino como el patrón normal. Hay varias referencias bíblicas que lo mencionan explícitamente. Romanos 16, 1 Corintios 16, Colosenses 4, la carta a Filemón. Todas hablan de la iglesia que se reúne en su casa. Vale, el lugar era diferente. Pero era solo eso. Solo cambiar un edificio grande por una sala. No, va mucho más allá. Era toda la dinámica la que cambiaba. Piénsalo. Grupos más pequeños. Claro, eso facilita la relación personal. Totalmente. La gente se conocía de verdad. Sabían lo que pasaba en la vida de los otros. Se preocupaban, oraban unos por otros de manera específica. Compartían lo que tenían si había necesidad. Era algo muy orgánico, muy relacional. Y mencionaste la edificación. ¿Cómo se daba eso en una casa? Parece que eran reuniones mucho más participativas. No era un monólogo desde el frente. Las fuentes sugieren que probablemente se leían las escrituras o cartas de los apóstoles y luego se discutía, se preguntaba, se comentaba. Todos podían aportar algo. Como una conversación guiada por la palabra. Algo así. Pablo mismo en 1 de Corintios 14 describe una reunión donde uno tiene un salmo, otro una enseñanza, otro una revelación, otro una lengua, otro una interpretación.
pero todo para edificación. O sea, un ambiente de contribución mutua para el crecimiento de todos. Ese era el enfoque. Muy distinto a sentarse en una banca a escuchar pasivamente durante 1 hora y media. Las fuentes advierten mucho sobre el peligro del anacronismo. ¿Qué quieres decir? No podemos leer esas reuniones del primer siglo con nuestros lentes del siglo XXI, ni aplicarles conceptos que vienen del templo del Antiguo Testamento, que era otra cosa completamente distinta, con sus sacerdotes, sacrificios. La iglesia es algo nuevo, diferente. Entiendo. La diferencia es profunda. Entonces, va más allá del lugar físico. Afecta el propósito mismo de la reunión, la dinámica, el nivel de participación, el enfoque en la relación y la edificación mutua. Justamente. Y bueno, para ir cerrando esta primera conversación, creo que el panorama que nos pintan las fuentes analizadas es de un contraste bastante fuerte, ¿no? Sí, se ve claro. Por un lado, tenemos la práctica común hoy en día de los servicios de adoración, con su estructura particular, su énfasis en la música, su terminología. Ajá. Y por otro lado, el retrato que emerge del Nuevo Testamento. Reuniones más pequeñas, en casas, muy relacionales, participativas, y con un objetivo clarísimo, la edificación mutua de los creyentes. Y donde, curiosamente, la palabra adoración no se usaba para describir el evento en sí. Y eso inevitablemente deja una pregunta como, Ujú. picando, ¿no? Totalmente. Si los primeros cristianos no llamaban adoración a sus reuniones, ¿por qué nosotros sí le damos tanta centralidad a esa palabra para describirlas? Exacto. ¿Qué significaba realmente la adoración en el contexto original? Quizás estaba más ligada al templo de Jerusalén, a una actitud del corazón ante Dios. ¿Cómo y por qué se trasladó esa terminología para definir nuestras reuniones semanales? Esa es una muy buena pregunta. Creo que da para nuestra próxima charla, ¿te parece? Me parece perfecto. Es un excelente punto para seguir profundizando. Mientras tanto, pues, queda la invitación a quienes nos escuchan a reflexionar un poco, ¿no? ¿Cómo resuena todo esto con la experiencia personal de cada uno al congregarse? Sí, ¿qué ideas o preguntas nos genera esto personalmente? Es bueno darle una vuelta. Una excelente reflexión para llevarnos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera exploración juntos. Gracias a todos por escuchar. Y bueno, pedimos a nuestro Señor Jesucristo que les bendiga abundantemente. Hasta la próxima. Hasta pronto.